derivada de una función en un punto. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son dos variables y y x relacionadas mediante una función y un número que pertenezca al dominio de f. Vamos a ver por aquí la gráfica. Aquí tengo x, aquí tengo y, tengo una función f y tengo un valor fijo del dominio. Entonces, lo primero que vamos a definir es la tasa de cambio promedio entre dos valores del dominio. La tasa de cambio promedio de f entre a y x. La tasa de cambio promedio de f entre a y x es lo siguiente. Si yo considero otra x por acá, una x cualquiera, yo me pregunto, ¿cuánto cambió la función dividido cuánto cambió la variable independiente? Entonces, lo que estoy calculando ahí es el siguiente cociente. Esto, que es f de x menos f de a, sobre esto, que es x menos a. Geométricamente eso es una pendiente, ¿sí? Es una pendiente de una recta. ¿De cuál recta? Esa es la pendiente de la recta que une este número, este punto con este punto. O dicho de otra forma, ese cociente es la tangente de este ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo de la línea que une estos dos puntos. Entonces, geométricamente, esta cosa es la pendiente de la recta secante entre los puntos AF de A y XF de X, ¿sí o qué? Ok, entonces, ¿cuál es la idea básica? La idea es, vamos a definir ahora la tasa de cambio instantánea de F, ahora en X igual a. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Como lo hicimos ahorita en el caso de la velocidad. Simplemente voy a considerar tasas de cambio promedio y voy a considerarlas en intervalos cada vez más cercanos, cada vez más pequeños alrededor de A. ¿Listo? Entonces, la idea fundamental es escribir esto como un límite de tasas de cambio promedio. Igual, vamos a calcular la tasa de cambio promedio f de x menos f de a sobre x menos a, pero ahora la vamos a calcular para números x cada vez más cercanos a a. Esa tasa de cambio instantánea de f en x igual a a es la derivada. Este límite, cuando exista, se llama la derivada de y o de f, digamos de f, respecto a x en x igual a a. ¿Y cómo se escribe? Se escribe de muchas formas. Modernamente se usan al menos tres formas. Las más populares son las siguientes. Una, que es la notación de Leibniz, en donde se escribe muy bien esto, que es que cuando x tiende a a, f de x menos f de a es un cambio en f. Se escribe el cambio diferencial de f sobre el cambio diferencial de x evaluado en a. Esa es la notación de Leibniz, una de las primeras notaciones que se usaron para este objeto matemático. Una notación mucho más compacta, es decir, simplemente f' evaluado en a. Y la notación de Newton, que todavía se usa, pero se usa generalmente cuando la variable independiente es el tiempo, se escribe f puntico a. Otra notación que también se usa a veces es la siguiente: la derivada de f respecto a x evaluada en a. Entonces, la idea, de nuevo, la idea es el límite. Entonces quiero que entendamos muy bien qué es lo que pasa realmente cuando yo tomo este límite cuando x tiende a a. ¿Listo? Ya lo voy a mostrar. Entonces miren qué es lo que pasa. Aquí tengo una función y tengo un a fijo. Valo ahí. ¿Sí? Esa recta roja es la recta secante. La recta secante que une el punto AF de A con el punto XF de X. Aquí está X. El cambio en F es esta altura. Fx menos F de A, en este caso es 0.24.
El cambio en la variable independiente es x menos a, que es esta distancia, 0.154. La tasa de cambio promedio entre a y x es la pendiente de esa línea roja que está acá, 1.60. ¿Listo? Yo quiero que veamos entonces qué pasa cuando yo tomo x muy cercanos a a. ¿Listo? Cuando yo tomo x muy cercanos a a, lo que estoy haciendo es calculando qué le pasa a este cociente a medida que x se acerca a a. Entonces voy a hacer x muy cercano a a. Entonces quiero que observen primero algo fundamental. Es que cuando x se acerca a, ambos términos de este cociente se van para 0. ¿Sí? F de x menos f de a se acerca a 0 porque esta altura, Dios santo, esta altura se está haciendo cada vez más pequeña. Entonces el denominador se va para 0 y esta longitud también se va para 0. Entonces ese es un límite interesante. ¿Sí? El de arriba se está yendo para 0, el de abajo se está yendo para 0 y yo lo que estoy calculando es precisamente a qué se acerca ese cociente. ¿Sí? Entonces miren que para x menos a muy pequeño, o sea, para x muy cercanos a a, póngale números, esa pendiente va a converger a algo. Entonces cuando x menos a es 0.0001, f de x menos a es 0.000254, o sea, ambos números se están yendo para 0, pero la pendiente está convergiendo a un número, 2.54. ¿Sí? Este valor es la derivada. No solamente eso, geométricamente, ¿qué fue lo que pasó? Geométricamente yo pasé de calcular la pendiente de una recta secante y a medida que x se aproximó a a, ¿qué resultó? Eso se convirtió en una recta tangente. ¿Listo? Entonces esa es la interpretación geométrica de la derivada. Esta cosa, cuando yo hago a x tender a a, esa recta secante se vuelve una recta tangente. Entonces esto geométricamente tiene la siguiente interpretación fundamental, y es que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f, ahora en el punto a, f de a. Si f' de a existe, que puede que no exista, ahorita vamos a ver por qué. Si f' de a existe, decimos que f es diferenciable en x igual a a. Vamos a hacer un ejemplo importante. Ejemplo. Consideremos la función f de x igual a seno de x. ¿Sí? Entonces hay algo que es claro. ¿Cuál será, por ejemplo, la derivada de f con respecto a x en el punto pi medios? 0. Y usted no tiene que saber calcular el límite para llegar a eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos la interpretación. Sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. En el punto pi medios, la función seno vale 1. Estamos ahí, la recta tangente es horizontal. ¿Cierto? Entonces lo que es cierto, ahí acabamos de aprender algo. Acabamos de aprender que esto vale 0. Y esto a su vez es el límite, digamos, cuando alfa tiende a pi medios, de seno de alfa menos seno de pi medios, que es 1 sobre alfa menos pi medios. Ese límite da 0. Ustedes lo pueden calcular, si quieren. Ese límite da 0. Pero ¿cómo lo hicimos para calcularlo? Usando la derivada. Ahora, ¿qué es un número mucho más interesante? ¿Cuál será la derivada de f respecto a x en 0?
O mejor dicho, ¿cuánto será f' en 0? ¿Sí? Ese número, lo que me están preguntando ahí, es muy importante porque lo que están preguntando es la pendiente de esta recta tangente. ¿Sí? La que pasa por ahí. Sin hacer nada, ¿cuánto debe dar esa derivada? 1. ¿Cierto? Porque nosotros ya sabemos cómo se comporta el seno ahí. De hecho, hagámoslo y verá. Esto es el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 0, de seno de x menos seno de 0 sobre x menos 0. Es el límite de las tasas de cambio promedio. ¿Cierto? Seno de 0 es 0. Esto me da el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que es nuestro viejo amigo, el límite más importante con el que empezamos la clase de límites. ¿Sí? Y eso da 1. ¿Cierto? Entonces miren que este límite que habíamos visto antes es una derivada. Es la derivada de la función seno en 0. Y entonces ustedes se acuerdan que cuando nosotros calculamos ese límite por primera vez, yo les dije que habíamos aprendido algo muy importante. Habíamos aprendido que si esto es 1, es porque el seno de x era aproximadamente igual a x, ¿cierto? Y que eso se veía aquí. Que para x muy cercanos a 0, la función seno y la función x eran esencialmente la misma.